Hola, ¿qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo se utiliza el comando de figura patrón. Es un comando que nos va a ahorrar mucho tiempo y es bastante útil. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear un bloque grande donde vamos a ir viendo las diferentes figuras que podemos hacer. Haríamos a nuevo bloque, 500, 500 y 10 de alto, por ejemplo. Vale, ahí le tenemos. Vamos a crear un agujero que es del que vamos a hacer luego las figuras de patrón. En esta cara y vamos a decirle, vamos a hacer en el centro de la pieza. Ahí le hacemos, vamos a hacer de diámetro 25 o 10 mejor y aceptamos. Vale, ahí tenemos nuestra pieza con nuestro agujero y ahora es cuando comenzamos a ver de verdad el tutorial de este vídeo, el comando figura patrón. Bueno, seleccionamos el comando de figura patrón, tengo aquí, y de primeras nos vamos a encontrar con esto: figura para realizar el patrón. En nuestro caso va a ser el agujero simple que acabamos de hacer. Bueno, tenemos punto de referencia, automáticamente nos ha encontrado el punto de referencia que va a ser el centro de la circunferencia. Definición de patrón, que es un poco donde entra el tema más complicado, entre comillas. Tenemos que elegir la disposición del patrón que queremos hacer. Tenemos diferentes opciones, vamos a ir viendo poco a poco unas de ellas y empezaremos por la lineal. Al elegir el comando lineal tenemos que decirle el vector que queremos seguir para que nos haga el patrón. Le daríamos a especificar el vector, le damos el eje Y, automáticamente ya sabemos que hacia allá va a hacer el patrón. Entonces le tenemos que decir el método de hacer ese patrón. Por ejemplo, tenemos varias opciones, yo le voy a decir recuento y tramo, le voy a decir que en 200 milímetros me haga 5 copias del agujero y aceptaría. Entonces vemos que nos ha hecho 4 más la que teníamos hecha. Esto tenéis que tenerlo en cuenta, ya que siempre cuenta como la que tenemos hecha, como si fuera una copia. Entonces si queréis hacer 5, le tenéis que decir 6 copias. O podemos entrar a modificarla. Y también tenemos la opción de usar una segunda dirección. Pincharíamos aquí, elegiríamos otra vez el vector, le voy a decir el eje X, y le diríamos, por ejemplo, que de 100 milímetros hazme 5 copias. Vemos que se nos sale recuento tramo. Vamos a decir que en 100 milímetros 5 copias y ahí vemos el patrón. A su vez, también dentro de estos comandos tenemos la opción de simétrico. Lo que vamos a hacer es, como su propio nombre indica, hacer el simétrico. Y ahí tendríamos un patrón con todas las opciones activadas. Esto lo podemos cambiar nosotros a nuestro gusto o como queramos. Luego tenemos incremento de patrón, pausa de expresiones, podemos importar los puntos de una hoja de cálculo, método de patrón si es variable o simple, una vista preliminar, pincharíamos en la vista, tarda un poco porque son bastantes puntos. Vale, ahí veríamos la vista preliminar de nuestro patrón. Aceptaríamos y ahí lo tenemos. Y bueno, vamos a seguir con el siguiente. Vamos a modificar esta figura patrón para que nos sirva después de ayuda. Quitamos esta dirección, este simétrico. Le decimos que 2 en 100, vale, o en 50 mejor. Vale. Y ahora seguiríamos con las opciones
de la figura de patrón, seleccionamos agujero simple, vamos a probar con el circular, vector, seleccionamos el eje Z, un punto, vamos a seleccionar el centro de este punto y le decimos que en 360 grados nos haga 10 figuras. Luego también podemos crear miembros concéntricos, podemos decir 5, aquí vemos que nos añade miembros concéntricos y a cierta distancia. Vamos a decir más distancia, menos distancia. Bueno, vamos a quitarlo. Aquí lo mismo, podemos añadir mediante hoja de cálculo, aceptamos y ahí tenemos un patrón circular. Vamos a seguir con los otros patrones. Lo mismo que el circular es el poligonal. Seleccionamos agujero simple, seleccionamos el vector, un punto desde donde hacer el poligonal. Bueno, mira, para que nos salga mejor, en vez de este punto voy a seleccionar ese, para que se nos vea mejor. Y le decimos el número de lados, un pentágono. Y podemos elegir el número de figuras por lado, recuento por lado, 3, 4 y 360 grados para hacer la figura. Lo mismo que el círculo, podemos crear miembros concéntricos, aceptaríamos y ahí nos crea la figura patrón mediante un polígono. Vamos a borrar estas dos últimas figuras de patrón para que no nos moleste y seguimos. Figura de patrón, espiral. Este es muy parecido a los otros. Seleccionamos la figura, agujero simple, la normal, el plano va a ser el eje Z, vector de referencia también va a ser el eje Z. Aquí vemos cómo nos empieza a hacer una pequeña espiral. Entonces seleccionamos mano izquierda o mano derecha. Número de giros le vamos a poner 5, por ejemplo. Separación radial 50 está bien, aquí le podéis cambiar, podéis poner lo que queráis. 50. Y separación a lo largo, vamos, ha puesto 50, 75. Luego le podéis, el ángulo de empiece le podéis cambiar. En fin, podéis hacer lo que queráis. Aceptaríais y os crea la figura de patrón en espiral. Y ahí la tenéis. Bueno, para la siguiente opción de figura patrón, que va a ser longitudinal, vamos a hacer una curva que pase por esa superficie y por el punto que queremos. Por ejemplo, en esta cara, que pase por ahí y que haga esto. Aceptamos, inicio, figura patrón, longitudinal, seleccionamos como figura el agujero simple y trayectoria la línea que hemos hecho. Vale, entonces aquí, como igual que antes, le decimos recuento y tramo, que en la longitud del arco que mide esto nos ponga 20. Ahí, por ejemplo. Entonces, en función de la distancia que le pongamos, nos reparte el recuento a lo largo de la línea. Aceptaríamos y ahí lo tenemos. Al igual que los otros comandos, tenemos diferentes opciones para dar otra dirección, poner simetrías. Y bueno, para ir terminando con las figuras de patrón, os voy a enseñar la de patrón hélice. Con esta lo que podemos hacer es seleccionamos la figura, bueno, en este caso vamos a seleccionar lo que es el sólido, le decimos un vector, el eje Z en nuestro caso, especificamos un punto, este por ejemplo, y aquí ahora le podemos configurar para que haga un patrón en forma de hélice. Le podemos cambiar la manera de configurarlo, le decimos por ejemplo que haga 5 en un tramo de
separación entre ellas de 300 y que dé 5 giros. Aceptamos, aquí le podéis configurar lo que hemos visto antes. Y ahí tenemos un patrón en forma de hélice. No se aprecia muy bien, pero bueno, ahí lo veis mejor. Y esto sería un poco los comandos más utilizados. Luego tenéis general y referencia, que es un poco más de lo mismo. Y espero que os haya gustado. Suscribiros y darle a like. Muchas gracias.